de los libros Sociedad y Devoción en Catamarca, siglo XVII al XXI, Los Correa, 300 años en la historia de Catamarca, y coautor del libro Los Dayalasta, una saga provinciana, con Nora Tretel de Varela y Luis Varela Dayalasta. Con respecto al tema que ahora nos ocupa, fue designado en 1997 por el Arzobispado de Córdoba como colaborador externo en temas genealógicos en la causa de beatificación del siervo de Dios, Fray Mamerto Esquiú. Publicó en ese mismo año La sangre de los Esquiú y Medina en la Puerta del Ambato, Catamarca, en la Universidad Nacional de Catamarca. Con el historiador Armando Raúl Bazán escribió Referencias históricas sobre el departamento Fray Mamerto Esquiú, publicado en la Carta Orgánica Municipal, Departamento Fray Mamerto Esquiú, en 2004. Dictó la conferencia en homenaje al natalicio de Fray Mamerto Esquiú, pronunciada en el Salón Calchaquí del Complejo Cultural Esquiú el 8 de mayo de 2007. Invitado por la Secretaría de Cultura y Educación y Deportes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Fue jurado en la Justa del Saber sobre el tema Fray Mamerto Esquiú, organizada por el Colegio del Carmen y San José en abril de 2008. Disertó sobre Pensando a Esquiú en el Bicentenario, en el marco de las actividades institucionales contenidas en el programa El Consejo con todos los sentidos, en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el 10 de mayo de 2010. Integró el panel sobre el tema El pensamiento de Fray Mamerto Esquiú en el contexto del Bicentenario, organizado por el Colegio de Abogados de Catamarca el 2 de junio de 2010. El 6 de mayo de 2015 dictó la conferencia titulada Importancia de la figura de Esquiú en el siglo XXI, el mensaje actual de un personaje histórico, invitado por las autoridades del Centro Educativo y Cultural Virgen del Valle en el marco de la Cátedra Esquiú, dependiente del Obispado de Catamarca. Además, fue disertante en el programa de capacitación para guías de turismo con módulo Referencias históricas sobre el departamento Fray Mamerto Esquiú, organizado por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú en 2012. Con nosotros, el licenciado Marcelo Gersani Oviedo. Buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que estamos trabajando en este momento, vinculado con las primeras biografías que se escribieron sobre Fray Mamerto Esquiú, que se van a constituir en la base de información que nutrieron otras biografías que llegaron hasta nuestro presente. Estas biografías a las que nos vamos a referir no tuvieron demasiada trascendencia, pero la información que presentan, como digo, nutren a las próximas biografías. ¿Cuál es el punto en común que encontramos en estas dos primeras biografías publicadas en el año 1854? Ambas surgen a partir del inicio de esa fama temporal de Fray Mamerto Esquiú, a partir del sermón de la Constitución del 9 de julio de 1853 y de otro sermón que Fray Mamerto va a predicar el 28 de marzo de 1854 en ocasión de la instalación de las autoridades constitucionales, las autoridades nacionales. Ambos sermones Esquiú los predica en la iglesia matriz de Catamarca, en el edificio anterior al que nosotros conocemos hoy como Catedral Basílica, y a partir de ahí es, como lo dijimos, el inicio de esa fama que en muchos momentos para Esquiú va a ser una carga, y como él lo deja escrito también lo va a mortificar muchísimo, y por eso va a iniciar también en distintos momentos de su vida esos exilios voluntarios que él realizaba para alejarse también de estas glorias terrenales que
y de estas manifestaciones de afecto, de respeto que recibía también, sobre todo por su oratoria, ¿no? Que en ese momento ha sido reconocida por personalidades representativas, no solo de la política, sino también del periodismo. Pensemos que Dalmacio Vélez Arfiel, Miguel Navarro Viola, Pedro Goyena, Joaquín B. González, Nicolás Avellaneda, van a manifestar el interés que en ellos genera la vida y la obra de Fray Mamerto Esquiú. Pero ahora nos concentremos en el año 1854. Había pasado un año de que la gente había empezado a hablar de Fray Mamerto Esquiú a nivel provincial y nacional, y es importante entonces concentrarnos en este momento para advertir el surgimiento de estas dos biografías. La primera va a ser presentada el 13 de julio de 1854 por pedido del gobierno de la Confederación. El gobierno de la Confederación, desde Paraná, pide al gobierno provincial que remita copia de los sermones pronunciados por Fray Mamerto Esquiú y luego que incorpore a esos sermones también una noticia biográfica. Esa noticia biográfica fue encargada a dos franciscanos, Fray Wenceslao Achával y Fray Eulogio Pesado. Ambos, el apellido original es Pesao, que luego deforma en Pesado y aparece indistintamente. Estos dos franciscanos tuvieron trato con Fray Mamerto Esquiú. De hecho, Esquiú era uno de los discípulos preferidos de Wenceslao Achával. Wenceslao Achával será más tarde obispo de Cuyo, va a tener una obra en la iglesia muy importante. Como dato anecdótico, podemos decir que en la epidemia de cólera del año 1868 en Catamarca, Manuel Soria publica que se repetía en ese momento que Wenceslao Achával, que ya había sido electo obispo de Cuyo en un viaje que había hecho a Buenos Aires, se había contagiado y que luego en Catamarca se bañó en el río del Tala y que a partir de ahí difundió los contagios. Eso era un comentario de la época que siempre lo vinculo cuando hablo de Wenceslao Achával, que tiene una vida y una obra mucho más rica e interesante para abordarla. Y tiene entre sus obras el hecho de ser uno de los primeros biógrafos de Fray Mamerto Esquiú. Ustedes saben que en ese texto que escriben Achával y Eulogio Pesado hay información que habla a las claras del conocimiento que tenían ambos y de la cercanía que tenían con Fray Mamerto Esquiú. Estos datos son interesantes, conocer a los biógrafos, porque nos permite también entender la carga objetiva o subjetiva que pueda tener también la información que brindan. Pero es lo que tenemos, es una fuente riquísima para el estudio de Fray Mamerto Esquiú hasta ese momento de su vida. Voy a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Porque estas dos biografías, enseguida hablaremos de la segunda, se escriben con un Esquiú que tiene 27, 28 años, que recién iniciaba esta vida pública y que ya genera el interés de preguntarse quién era este franciscano catamarqueño que pronunciaba estas piezas oratorias, estas piezas sagradas tan significativas en ese momento y en ese contexto histórico. La otra biografía a la que me voy a referir brevemente fue escrita en Chile, también en 1854, publicada entre septiembre y octubre en un periódico chileno. El autor es un catamarqueño de una antigua familia del noroeste argentino, la familia Navarro de Velasco. El autor es Ramón Gil Navarro. Por su madre pertenecía a la familia Ortiz de Ocampo de La Rioja. Estaba muy vinculado con el norte argentino. Y esta familia,
la de Ramón Gil Navarro, en tiempos de Rosas, se exilió en Chile. Hago este comentario porque no es un detalle menor a la hora de entender también el contexto, incluso personal, que tiene el biógrafo, que tiene el autor, que tiene Ramón Gil Navarro, al momento de escribir esta biografía sobre Fray Mamerto Esquiú. ¿Quién era Esquiú para Ramón Gil Navarro? Esquiú había sido su compañero de estudios en la Escuela Franciscana de Catamarca. Y la biografía es exquisita, ¿no?, en cuanto a información, porque, por ejemplo, para un tema que estamos trabajando ahora sobre el contexto familiar de Fray Mamerto Esquiú, Navarro brinda información de primera mano, ¿no?, con respecto a las características de la familia Esquiú, a lo que él había escuchado en su casa sobre la familia Esquiú. Incluso da un dato que es muy simpático. Él dice que antes de conocerlo a Esquiú, en las aulas del convento franciscano, lo había visto transitar por las calles de Catamarca vestido con el hábito de San Francisco, que Esquiú lleva por una promesa familiar desde pequeño, ¿no? Entonces es interesante que llamaba la atención. Incluso él comenta que era una costumbre de la época este tipo de promesas, que los niños lleven el hábito franciscano, pero aún así le llamaba la atención. Por eso él lo deja sentado en su biografía. Este es un dato interesante para conocer la vida cotidiana de Esquiú, pero la información que brinda Ramón Gil Navarro es muy, muy rica con respecto al conocimiento que él tiene por el hecho de haber sido compañero de estudios de Esquiú, y el recuerdo que tiene también para los maestros que ambos tuvieron. Pensemos en el tiempo transcurrido en el convento, en la escuela franciscana, en las enseñanzas recibidas y en el hecho de haber compartido vivencias propias de compañeros de estudio. Entonces tenemos que estas dos primeras biografías, escritas en el año 1854, surgen a partir del interés que generan los sermones pronunciados por Esquiú. Ramón Gil Navarro, en un diario que él lleva y que ha sido publicado y que por eso conocemos esta información, él escribe en octubre de 1854. Escribe desde Chile, estando él radicado en Chile. Hoy llena toda la República Argentina la fama de este joven orador, mi amigo y condiscípulo. Ha pronunciado 2 hermosos sermones en la matriz de aquella ciudad, el uno con motivo de la jura de la Constitución y el otro al establecerse las autoridades constitucionales. La prensa de todas partes se ha desatado en elogios, preguntando al mismo tiempo de dónde ha podido salir ese famoso orador allá en los rincones de Catamarca. Y esa va a ser la justificación para que Ramón Gil Navarro se constituya también en uno de los primeros biógrafos, con la necesidad de compartir la experiencia vivida con Fray Mamerto Esquiú, que, como él lo deja claro en su biografía, se destacaba del resto de sus compañeros. Es importante la información que brinda y que a veces, cuando uno profundiza, digamos, en el conocimiento, va relacionando que hay datos que hoy están trabajados y citados también por otros autores, pero que en el origen, a veces cuando ha pasado el tiempo y se va citando un trabajo y otro trabajo cita el trabajo anterior, se pierde el origen de la información primera, ¿no? Nosotros nos remitimos a las fuentes para entender cuál era la mirada que tenían los primeros biógrafos de Esquiú y cuál era también la cercanía para poder acceder a información que resulte significativa en ese momento. Y para terminar, quiero comentarles también en esta línea de investigación sobre las primeras biografías de Esquiú, un escrito que se titula Breves apuntes escritos por el padre Esquiú y tomados de un libro titulado Historia de mi entendimiento, del mismo reverendo padre, que este texto autobiográfico, que surge de la pluma de Fray Mamerto Esquiú, también fue incorporado junto con los sermones y junto con la biografía que escriben Achával y Pesado, fue incorporado
en el envío que se realiza al gobierno central de la Confederación, al gobierno nacional de ese momento. Es muy breve el texto de Esquiú y hay un dato que llama la atención a quienes nos interesa sobre todo la formación que tuvo Esquiú. Yo siempre repito que no debemos dejar de lado que Esquiú tuvo una formación netamente catamarqueña, ¿no? Esquiú no ha estudiado en ninguna universidad y sin embargo su formación a partir de lo que se conoce por sus piezas oratorias demuestra también sin duda una formación autodidacta. Entonces es importante pensar, he leído por ahí que Esquiú es egresado de Chuquisaca, es un error. Esquiú tiene una formación netamente catamarqueña y eso no es un dato menor a la hora de comprender el valor que tiene su mensaje. Y ya para cerrar, él dice, él escribe su autobiografía, pero él habla en tercera persona, ¿no? Y dice, el saber le ha gustado, tenía afición a la lectura, pero le faltó toda su vida un mentor en este sentido. Es por esto que leía sin plan, sin un objeto a la vista. Bueno, luego, cuando termina, dice, ahora tiene de edad este nada singular personaje, se refiere al mismo, este nada singular personaje, 27 años. Es importante que pensemos, ¿por qué Esquiú escribe esto? ¿No? Tiene 27 años, por lo tanto, es anterior a mayo del año 1854, cuando cumpliría los 28 años. Y posiblemente es posterior a su sermón de la Constitución, ¿no? Es posible que esta revolución que se genera en su vida a partir de la fama que adquiere, lo haya llevado también a pensar en dejar en claro algunos eventos importantes de su vida. Es importante pensar los motivos que lo llevan a dejar escrita un inicio de autobiografía donde en pocos renglones, en pocas líneas, da los puntos claros de lo que había hecho hasta ese momento. Entonces, para terminar, pienso que es importante repensar en el origen de las fuentes que nos llevan a conocer hoy la vida de Fray Mamerto Esquiú. Las primeras, estas biografías a las que nos hemos referido, surgen a partir de un evento que es clave en la vida de Esquiú, sus sermones, y que van a ser una marca a lo largo de su vida. Pero como repito, pienso que qué importante tiene que haber sido el impacto que generaron estas piezas oratorias que llevaron a que los gobiernos, el gobierno provincial, el gobierno de la Confederación y también quienes lo conocían a Esquiú, como el caso de Ramón Gil Navarro, hayan tenido la necesidad de transmitir a través de la publicación de una biografía, transmitir al país y al mundo y a toda Catamarca quién era Fray Mamerto Esquiú. En otro momento que nos encontremos podemos continuar pensando esta línea de investigación con respecto a las biografías. Sobre todo me interesan las que surgen en el siglo XIX, y en especial van a aparecer varias a partir de su muerte, pero me interesa que profundicemos y que pensemos en estas que están escritas en vida de Esquiú y a poco de iniciarse la fama temporal, como dicen los autores, que se basa sobre todo en el efecto que causan muchas gracias, sus sermones. Marcelo. Bueno, muchísimas gracias y espero que le haya resultado útil esta información. Muchas gracias, Marcelo, por tu aportación. Vamos a continuar mañana con este ciclo, con el movimiento familiar cristiano y su visión sobre la familia. Muchas gracias y buenos días.